Vamos a ver acerca de esto. Estamos, desde que comenzamos el año pasado con el Consejo de Varones, la idea es identificar y poder levantar la imagen del varón como sacerdote, como un ministro de Dios y como un padre de familia, como un hombre de Dios. Ahí está alguien en la puerta. Entonces, siempre que vamos aprendiendo, vamos viendo siempre el carácter, ¿sí? El carácter del varón de Dios, ¿eh? Hola Néstor, bienvenido, ¿cómo estás? Acá tenés lugar adelante si querés o busca donde. ¿Cómo estás, Néstor? Me alegra verte. Siempre estamos viendo la necesidad de aprender el carácter de lo que es ser un varón de Dios. La primera vez que nos habíamos comenzado a reunir habíamos visto la diferencia entre lo que es ser un macho a ser un hombre y ser un varón, ¿sí? En el sentido social y humanista, entonces muchos dicen, yo soy macho, ¿no? Y bueno, pero macho simplemente nos hace diferencia por la cuestión genital, ¿sí? Porque los perros también son machos y porque tienen genitales, pero no por eso son varones ni son hombres de Dios. Y el género masculino se identifica como el hombre y el género femenino significa la mujer, ¿no? Sí. Entonces nosotros vemos que hablar de hombre también habla del género. Pero el hombre tiene que ser llevado a tener una identidad de varón, ¿sí? Por eso ahí pongo el hombre de Dios, porque ese es nuestro punto de partida, hasta llegar a entender que nosotros somos varones de Dios, ¿eh? Y la categoría de varones de Dios es justamente el diseño original que Dios ha determinado desde el Génesis, ¿sí? Desde la eternidad. Cuando Dios crea al varón, el varón, después que recibe la sorpresa de la mujer que Dios había tomado de una de sus costillas, él mismo dice, esta es varona, porque del varón ha sido tomado. Entonces, el sentido más puro en la santidad del hombre, sin pecado, era considerado como el varón, ¿sí? Después del pecado pasó a ser un hombre errante, un hombre desafortunado, un hombre pecador, un hombre que solamente iba a acumular sufrimiento y lágrimas y maldiciones en toda su vida. Pero cuando viene el varón perfecto de Dios, que es Cristo nuestro Señor, y nos da a nosotros una nueva identidad, y comenzamos a tener nosotros una nueva vida a través de renacer o nacer de nuevo, ¿sí? Eso se llama la obra de la regeneración del Espíritu Santo. Los varones comienzan a evidenciar una conducta, un estilo de vida, ¿sí? Entonces, no tan solo somos hombres por una cuestión de género, sino que también somos varones en cuanto a la identidad espiritual que nuestro Señor nos está dando, ¿sí? Pero vamos a partir desde un versículo bíblico, desde 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3, del versículo 1 al 5. ¿Cómo está la mamá? Gracias, Señor. Bueno, recién acabo de orar por ella también. 2 de Timoteo capítulo 3, el subtítulo dice, carácter de los hombres en los postreros días. ¿Por qué es necesario de que nosotros nos identifiquemos con varones de Dios? Porque en los últimos días, o los días postreros, en estos tiempos que estamos viviendo hoy en día, se está manifestando este carácter de los hombres, ¿sí? Y aquí ya entran los dos géneros cuando se hace la categoría hombres, ya no tan solo masculino, sino que también femenino, o sea, el género humano, la raza humana. Cuando hay varones de Dios en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo, debemos nosotros entender que tenemos que dejar actitudes y cosas que pertenecen al hombre según el carácter de este tiempo y empezar a vivir conforme a lo que somos nosotros como hijos de Dios, transformados en varones nacidos del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a leer cuál es el carácter y qué es lo que nosotros debemos ver, y si identificamos alguna cosa nosotros de cuál tenemos que transicionar, salir de allí, es importante ver lo que la Escritura dice. Dice el apóstol Pablo, también debes saber esto, que en los postreros días, está hablando de los días finales, el tiempo que nos toca vivir hoy a nosotros, vendrán tiempos como
peligrosos. No peligrosos por la violencia o por el armamento, por las armas nucleares, sino por el carácter de los seres humanos en este tiempo. Es como que se le ha dado rienda suelta al alma de la persona. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismo. Esto es humanismo 100%, porque los hombres que son amadores de sí mismo encierran lo que es humanismo, narcisismo, hedonismo, egoísmo. Todos los ismos que ustedes pueden escuchar pertenecen al carácter del hombre manifestado plenamente en el humanismo. Dios pasa a segundo, tercer, cuarto, quinto lugar, o quizás no lo tiene ni siquiera en cuenta. Lo importante es cómo me siento yo. Si yo estoy bien, si estoy cómodo, si disfruto, si me siento feliz, si prospero, si me siento realizado, si he triunfado, si tengo éxito. Entonces, hoy en día lo único que se enseña en todos lados, abiertamente y subliminalmente, es que el hombre pase a ser Dios, que el hombre tenga la categoría divina. ¿En qué sentido? De que sea exitoso, triunfante, amadores de sí mismo, que se amen por sobre todas las cosas sin importar el costo de lo que eso signifique. Entonces fíjense en ustedes, si vamos a ver la moda, si vamos a ver las empresas, el marketing, si vamos a ver las tendencias, todo apunta de que el hombre saque lo mejor que tiene para exhibirlo a la sociedad. Esto se lo ve por las expresiones de las redes sociales, todo lo que el hombre, hoy en día hay una tendencia de mostrar abiertamente, visiblemente, todo lo que soy, lo que hago. Ustedes han visto que las redes sociales como Facebook, Twitter, muchas otras más, el hombre tiene una necesidad de mostrar todo lo que hace, todo lo que siente, todo lo que vive, todo lo que piensa. Suben fotos, todo por la necesidad de que el mundo se entere quién soy yo. Pero en vez de ser ventajoso, el hombre está perdiendo identidad. Y al perder identidad y a perder privacidad y a perder una imagen, la imagen del hombre está totalmente entregada en las manos de un sistema. Entonces, fíjense en por qué dice que son peligrosos los tiempos, porque habrán hombres amadores de sí mismos. También agrega algo, avaros. ¿Saben lo que es la avaricia, no? Es más peligroso que la mezquindad, ¿no? Todo para mí y lo que más pueda tener y acumular para mí, mejor. Vanagloriosos, son personas que se adulan por hacer cosas que a los ojos de Dios son vanas, ¿sí? Algo vano es algo que no tiene sentido, algo que no tiene ningún valor ante los ojos de Dios, pero sin embargo el hombre categoriza. ¿Ustedes creen que a Dios le interesa quién va a ser el ganador de Bailando por un Sueño? No. ¿Quién va a ser el nuevo técnico de Boca? ¿Quién va a ser el campeón del mundo en Brasil? ¿A Dios le interesa? No. Ahora, seguramente a Dios le interesa cuál es el bestseller del premio Nobel o cuál es el bestseller de una película, de un libro. Tampoco. Porque todo lo que el hombre ve como cumbre de logros para Dios es vano. Sin embargo, para el hombre es una vana gloria, es jactarse, disfrutar de algo que Dios dice, no lo registro, no lo tengo en cuenta. Porque ¿para qué hemos sido llamados? ¿Para qué hemos sido rescatados nosotros? El único fin del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de su presencia. Entonces, el hombre natural no busca glorificar a Dios, pero el varón de Dios sabe que todo lo que haga, sea de hecho o de palabra, va a ser para la gloria de Dios. Entonces, si sabe que todo tiene que ser para la gloria de Dios, debe vivir una vida que glorifique a Dios como una conducta bajo el gobierno del Espíritu Santo. Entonces dice, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, ¿qué más dice? Soberbios. ¿Habrá soberbia en este último tiempo? Más que nunca, ¿no? Más que nunca. Y sabemos claramente de que la soberbia es resistida totalmente por Dios. Dios resiste a los soberbios, rechaza, aborrece Dios a los soberbios. Blasfemos. Hoy en día el hombre no tiene temor. El hombre no tiene temor incluso de insultar a Dios, si así lo quiere hacer. Pero prácticamente estamos hablando de personas que podrían decir, bueno, estos son carácter de la gente mundana, los hijos de Dios no. Pero sin embargo, la blasfemia también puede estar en usar la apariencia de un cristiano, pero mi vida reflejar otra.
La Escritura dice, por causa de vosotros, de la conducta hace referencia, el nombre de Cristo es blasfemado. Entonces, la vida, como una la vive, glorifica a Dios o blasfema a Dios, sin necesidad de decir una palabra. Pero mi conducta también puede ser esto. Entonces, estamos en días peligrosos. Desobedientes a los padres. Habla de que no hay sujeción a ninguna autoridad. Ingratos. ¿Se ha dado cuenta que estamos en el siglo de la ingratitud? Totalmente. Impíos. Una cosa es ser pecador y otra cosa es ser pecador impío. ¿Qué significa una persona que es impía? Es una persona que no ha sido transformada a la imagen de Cristo y a la voluntad soberana de Cristo. La imagen de Cristo no está en la vida de una persona, ¿sí? Un hijo de Dios ya no es impío. ¿Por qué? Porque fuimos salvados por el propósito, dice el apóstol Pablo, de que alcancemos la imagen del Cristo, de nuestro Señor. Entonces fíjense en que la Biblia dice que hay muchos que manifiestan una vida que no se refleja el carácter de Cristo ni la voluntad de Dios. Sin afecto natural. Esto es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque el afecto natural está haciendo referencia a las cosas cotidianas. Hay gente que ni siquiera puede expresar amor ni dar amor porque directamente ha tenido una vida restringida a esa esfera del amor. Implacables hace referencia a la sobreexigencia y a la exactitud de una disciplina que no permite ningún error, pero se manifiesta la furia, se manifiesta la intolerancia, ¿sí? Y estas son cosas que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día el ser humano es un material de descarte, ¿sí? Fíjense ustedes, si no andas en el trabajo, te mandan el telegrama. Si, qué sé yo, no llegás con los exámenes, te expulsan, o si tenés un problema matrimonial, carta de divorcio. Pareciera que el hombre es totalmente desechable hoy en día. Bajo ningún aspecto se busca la solución o la restauración, sino directamente te cambio por otro. ¿Se han dado cuenta que vivimos en este siglo? Somos descartables. ¿Ah? También la cambian por otro, ¿sí? O una enfermedad, un accidente, listo, terminó. Hay matrimonios que se han deshecho porque uno de los dos cayó enfermo con una enfermedad terminal y la mujer lo abandonó o el varón lo abandonó y se fue porque no quería ese clavo. Es triste decirlo, pero es realidad. Entonces, vivimos en un siglo donde el hombre no vale nada. Es mercadería de un sistema babilónico, como dice Apocalipsis 18. Cuando uno lea las mercaderías de Babilonia, comienza por oro, plata, piedra preciosa y empieza a decrecer el valor de las mercaderías, de tal manera que abajo de las bestias, de los animales del campo y todas estas cosas, aparece lo último, almas de hombres. O sea que el alma de las personas para este sistema es lo más barato que puede haber. La dignidad se vende por 2 mangos. Entonces fíjense en ustedes que la Biblia está evidenciando que ese es el carácter de los hombres de este último tiempo. Dice, infatuados, habla de una vida intolerante en todas las cosas, fatuos haciendo referencia a algo que verdaderamente es reprobado por Dios. Y dice, amadores ¿de qué? De los deleites más que de Dios. Saben que hay gente que lo único que quiere es vivir la vida, disfrutar la vida, pero no me hablé de Cristo, no me hablé de Dios. Hace unos meses o principio de año había predicado una enseñanza con un título que era Un cielo sin Dios, ¿sí? Que la gente quiere todas las bendiciones de Dios, las calles de oro, el mar de cristal, las mansiones, quiere la vida eterna, quiere todo, pero no me hablen de Dios. Hablamos de Dios y ahí tenemos problemas. No me pienso sujetar a Cristo. Entonces, acá vemos que muchos de estos tienen esta evidencia. Son amadores de los deleites más que de Dios. Yo creo que la gente hoy busca milagros, pero no busca al hacedor de los milagros. Busca las bendiciones, pero no busca el dueño de todas las bendiciones. Busca todas las cosas que Dios le pueda dar, pero no quiere someterse al gobierno de Cristo. Ahora, mire lo que dice el versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, o sea, son engañadores, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué hay que hacer con estos hombres? A estos evítalos.
evita. Ahora, si esta es la característica de los hombres de este tiempo, ¿cuál es el punto de partida para que del hombre de Dios, según Dios, se transforme en un varón de Dios? ¿Sí? Y vamos a ver esto rápidamente porque he puesto algunas características, entre muchas que hay, que son principales para poder mostrar lo que es la vida de un hombre que se va a transformar la conducta y el estilo de vida en un varón de Dios. ¿Sí? Para los que son casados, nuestras esposas deben ver no tan solo a un hombre, deben ver a un varón de Dios. Deben ver un varón de Dios. Y el varón de Dios no se lo ve por un título, por un diploma, sino se lo ve por la conducta y el estilo de vida que lleva todo el tiempo. Entonces, lo primero que tenemos que entender con esa figura del varón que está allí, ahí aparece un signo de interrogación como diciendo, ¿qué debo hacer para ser un varón de Dios? Lo primero es que hay que ver cuál es tu base y cuál es tu techo. La base de todo hombre que se transforma en un varón de Dios es Cristo. Es el fundamento de nuestro vivir, es el fundamento de nuestra vida, ¿sí? Si yo quiero vivir una vida que pueda pasar pruebas y soportar aflicciones, pero permanecer firme y no sufrir daños ni pérdida, debe estar mi vida fundamentada en Cristo y en la palabra de Dios. No hay otra manera. Si Dios nos llamó a nosotros para ser varones de Dios conforme a lo que Él nos está enseñando, se necesita que su base, su piedra angular, su fundamento sea Cristo. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero necesitamos entender que esa es la base. Cristo es mi base, pero quien está por sobre mí es el Espíritu Santo de Dios. Porque es el gobierno. Jesús dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu obrando en una tercera dimensión. Primero en nosotros, segundo con nosotros y tercero sobre nosotros. Cuando el Espíritu está en nosotros, Él obra en lo que es la regeneración, que es el regalo de la salvación que Él nos ha dado. Cuando Él está con nosotros, es el que nos guía, es el Paracletos, el que nos consuela, el que nos hace discernir las cosas del Espíritu. Pero solamente hay poder cuando el Espíritu está sobre. Si alguien está sobre mí, es porque yo estoy bajo su autoridad. Y el Espíritu Santo, sobre la vida de un hombre, se transforma claramente ese hombre en un varón de Dios, porque justamente un varón de Dios sabe estar bajo autoridad. Eso es una herramienta importante para no dejarla pasar, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la conducta? Ya tenemos la base y tenemos nuestro techo. Tenemos que Cristo es nuestra base y el Espíritu Santo es nuestra autoridad sobre nuestra cabeza. No somos nosotros que gobernamos, sino que estamos bajo gobierno del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cuál es la conducta que tenemos que tener nosotros? Veamos primeramente, ante la aflicción, allá el primer globito que está allá, ante la aflicción, ¿qué hace el hombre? Para transformarse en un varón. ¿Qué hace? Busca a Dios. Muy bien. El hombre que se queda como hombre y nunca alcanza a ser un varón de Dios, en la aflicción busca solucionar solo sus problemas. Y la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Pareciera que van bien, pero están siendo engañados por su propia conciencia, por su propia manera de pensar. Hay pensamientos que predominan en la mente del hombre, pero solo el decreto de Dios permanecerá, dice. Entonces, para que un hombre se transforme en un varón de Dios, ¿qué hace ante la aflicción, ante los problemas, ante las crisis, ante las tribulaciones, ante los momentos que pareciera que ya no damos más y tocamos fondo? Salmista David decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él dijo, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. El Salmo, exactamente, ¿sí? Fíjense ustedes qué importante es ver esto, que es nuestro Señor el que debe ser consultado. Vamos a ver rapidísimo en la Escritura Isaías capítulo 9.
Y esto nos tiene que llevar a nosotros a preguntarnos, ¿cómo actuamos nosotros ante una aflicción? Ante un problema, ante una crisis. ¿Cómo es que nosotros actuamos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Buscamos a Dios? ¿Consultamos a Dios? ¿O somos personas que nos mandamos a hacer solo y buscar la solución solo? Y muchas veces decimos, yo sé hacerlo, déjame a mí. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho así, no? Isaías capítulo 9 está haciendo referencia proféticamente al nacimiento y al reinado del Mesías, que es Jesucristo. Y el versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿cómo dice? Admirable. ¿Qué más dice? Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No es porque tiene nombre porque le gusta que lo llamen así, sino que cada nombre son características de su propia esencia divina. Y uno de los nombres que nosotros tenemos manifestado acá, que si ustedes lo quieren subrayar la Biblia, es justamente consejero. Cristo es nuestro principal consejero. La pregunta es, yo ante una crisis, ante una aflicción, ante una duda, ante una decisión que tengo que tomar, ¿decido por mí mismo? ¿Consulto a amigos? ¿Pregunto a otras personas? ¿O busco a quién es mi consejero? Él es consejero. Entonces veamos qué nos dice la Biblia acerca de consultar a Dios por consejos, consultar al Señor en cuanto a las decisiones que tenemos que tomar. Por ejemplo, Jueces capítulo 20, versículo 18. Jueces capítulo 20, versículo 18. Dice, luego se levantaron los hijos de Israel y subieron ¿a dónde? Dice, a la casa de Dios. No es cualquier lugar. En este caso nosotros no tenemos un templo, una casa de Dios de ladrillo, pero sabemos que la casa de Dios, el templo de Dios, somos nosotros. Entonces, buscar y consultar a Dios en lo que es casa de Dios, necesitamos entrar precisamente, principalmente, a lo que es intimidad con el Señor, ¿sí? Intimidad. Yo debo entrar a buscar en intimidad con el Señor. Entonces dice, subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los de Benjamín? Jehová le respondió, Judá será el primero. Había una guerra y había muchos, entonces tenían que saber quién determinó Dios que sea el primero que vaya. Entonces, para poder entender este principio, debemos ver que la casa de Dios, para el antiguo pacto, era un lugar geográfico, físico, un edificio hecho de piedra, para que allí se consulte a Dios. Pero en el nuevo pacto, el Espíritu de Cristo vivificado mora en nosotros y nosotros fuimos hechos templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué hace referencia a subir a consultar a Dios ante una aflicción, ante una necesidad? Entrar en un tiempo de intimidad. Es necesario de que cada uno de ustedes desarrollen una vida de oración íntima, personal con el Señor. Porque no se puede consultar a Dios cuando yo no sé ni siquiera dónde buscarlo. ¿Se da cuenta? Cuando Jesús ya había resucitado, dice que cuando fue Pedro y Juan a la tumba a ver si realmente era así como habían dicho estas mujeres, que ya no estaba, que había resucitado, se metió Pedro y cuando estaba allí en el sepulcro y no halló nada, la voz de un ángel le dijo, ¿por qué buscas al que vive entre los muertos? No está aquí, ya no está aquí. Entonces, ¿cuántas veces nosotros queremos buscar a Dios, al vivo, al que está vivo, el que vive para siempre, el eterno, y lo buscamos entre los muertos? ¿Qué es buscar entre los muertos? Y bueno, ir a pedir un consejo a un amigo, pedir un consejo a una persona y buscar una consulta, una solución por internet. Estamos buscando a un Dios vivo entre los muertos.
La mejor manera de poder buscar y consultar a este Dios vivo es entrando en intimidad. ¿Dónde mora el Señor? En mí. El que ha nacido de Dios tiene vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces es necesario poder ver ese primer principio. Para que el hombre de Dios se transforme en un varón de Dios, ante la aflicción que hace, busca a Dios. Veamos otro ejemplo. 1 Samuel 23. 1 Samuel capítulo 23. El versículo 2. Acá hace referencia a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a los filisteos? ¿Qué hizo el Señor? Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos. Dios responde. Dios te dice qué hay que hacer. Ante una necesidad, en vez de yo enloquecerme y buscar mi propia solución, lo primero que hace un varón de Dios es buscar la consulta, el consejo, la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y hoy poco se hace esto. Yo me mando y cuando ya estoy hasta acá, entonces empiezo a invocar al Señor para que me ayude. Y lo que Dios quiere justamente es que nosotros entremos en una transformación. Que no seamos como los varones los hombres de este siglo, sino como varones de Dios. Porque los que son hombres de este siglo son amadores de sí mismos, desobedientes, desleales. Hemos leído recién la característica. Segundo principio, para poder tomar en cuenta. El varón de Dios no se olvida de Dios cuando el Señor lo bendice. Es lo que decíamos hace poco, ¿no? A veces pedimos a Dios que nos dé salud porque estamos enfermos y estamos mal. Y cuando Dios nos sana, nos vamos a vivir la vida loca por el mundo, a disfrutar de los placeres de este mundo. Y Dios te ha dado la vida, te ha dado la salud. Pedimos a Dios que nos dé un auto, porque necesitamos un auto y lo queremos consagrar para el servicio del Señor. Y Dios te da un auto, pero allí andás viajando por todos lados y lo endiosás al auto y le das más al auto que a un hermano que necesita. Tenemos un problema allí. Es como que le pedamos a Dios una casa propia y después hago de mi casa mi muro blindado y no quiero que nadie me moleste y me quedo en mi casa. Bueno, eso es no entender que Dios me da. ¿Pero para qué? Para que yo sea agradecido al Señor y que todo lo que Él me da sea instrumento de bendición y para expansión de su reino. Entonces, la Biblia dice de que no nos olvidemos de Dios cuando Él nos haga entrar en lugares de bendición. Muchachos, para Dios no es ningún problema bendecirte, prosperarte, enriquecerte, hacerte feliz extremadamente. No es ningún problema para Dios eso. Lo que pidas, Él te lo puede dar. ¿Pero por qué no te lo da? La Biblia dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Si entendiésemos ese principio, no nos enojaríamos con Dios. Tendríamos que enojarnos con nosotros mismos porque por inmaduro y por mal administrador, yo no tengo lo que necesito o tal vez hasta pierdo lo que poco que tengo. Porque Dios hace esto. Si Jesús dijo claramente a los judíos, el reino será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca fruto de él. ¿Qué está diciendo? Cuando hay algo infructífero en la vida de una persona, va a ser quitado y añadido a aquel que tiene más. Usted alguna vez leyó la parábola de los talentos. Aquel que tenía un solo talento y que estaba muerto de miedo lo enterró, pero los otros produjeron. Pero cuando él pidió cuenta, al que lo había enterrado le sacó y le dijo, le voy a dar al que tiene más. ¿Se están dando cuenta? Entonces, nuestra vida no debe caer en olvidarnos de Dios cuando Él nos empieza a dar lo que anhelamos. ¿Cuántas veces nosotros pedimos cosas y cuando Dios no nos da, nos enojamos con Dios o pensamos que algo está pasando, que Dios no me escucha? No, simplemente se trata de la paternidad soberana de nuestro Dios para con nosotros. Yo no voy a darle la llave de mi auto a mi hijo más chico que tiene 6 años, por más que él sea el dueño, juntamente conmigo, porque voy a hacerle un daño. Puede matar a alguien, se puede matar él mismo. Yo voy a esperar que él sea mayor de edad, que él sea un hombre maduro, que sepa la responsabilidad que tiene y cómo tiene que administrar las cosas. Bueno, ¿ustedes creen que Dios nos va a dar a nosotros
su reino para que nosotros lo administremos y somos incapaces de hacer las cosas como Dios nos manda? Bueno, ¿qué dice este principio? No nos olvidemos de Dios cuando Él nos dé la bendición. Veamos lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 10 al 13. ¿Vamos bien hasta acá? Deuteronomio capítulo 6, dice el versículo 10 al 13. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, habla de herencia, las casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que no plantaste, y luego comas y te sacies, cuídate de qué dice, de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Eras un esclavo y Dios te puso como rey. No te olvides. Los muchos hombres que integran la iglesia del siglo XXI no alcanzan la categoría de varones de Dios, simplemente quedan como varones. ¿Por qué? Perdón, como hombres. ¿Por qué? Porque cuando le piden a Dios y Dios le da, inmediatamente se olvida. Su conducta, su carácter, como dice, se terminan siendo vanagloriosos, soberbios, amadores de sí mismos, se hacen avaros. Y fíjense ustedes que esto es una trampa mortal y Pablo lo identifica como tiempos peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos. Esos tiempos peligrosos han llegado. Por eso es que cuando Dios busca varones de Dios, son pocos los que están en esto, en esta categoría, porque nunca han transicionado. Simplemente declaran que tienen a Cristo como cimiento y que tienen el Espíritu Santo como gobierno, pero la evidencia de su vida no habla de eso. El que está bajo el gobierno del Espíritu Santo y cuyo cimiento es Cristo y su palabra, naturalmente va a ser estos globitos que estamos poniendo acá como un varón de Dios. Por eso es que quería que lo copien y si es posible háganlo como un afiche grande en su casa para que siempre se recuerden que su vida debe apuntar una conducta que glorifique a Dios en todas las cosas. Pero acá dice claramente esto. Y dice el versículo 13, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Está diciendo que te autoriza con autoridad legal sobre la identidad de un hijo de Dios. Aquí encontramos un problema, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con todo lo que nosotros necesitamos y le pedimos a Dios el día que Él te responda, el día que Él te dé? ¿Qué vas a hacer? Yo sé que a nadie le gusta estar en pobreza, a nadie le gusta estar en miseria, a nadie le gusta estar en enfermedad, a nadie le gusta tener la familia destruida, dividida, el hogar destruido, el matrimonio roto. A nadie le gusta eso. El hombre no quiere sufrir, evita el sufrimiento totalmente. Entonces todos los días tenemos un suspiro delante de Dios como diciendo, Señor, ¿cuándo me vas a dar lo que te estoy pidiendo? ¿Cuándo voy a tener paz en mi casa? ¿Cuándo voy a tener gozo en mi casa? ¿Cuándo voy a tener un trabajo digno? ¿Cuándo voy a tener una casa propia? ¿Cuándo, Señor, voy a poder hacer esto y aquello? Bueno, cuando tengas en cuenta a Dios. Este es el principal motivo de un varón de Dios. Jamás se olvida de dónde el Señor nos sacó. Fíjense en otro versículo importante. El Salmo 9, 17. Salmo 9, 17. Esto es como una sentencia judicial, es como un juicio ya decretado por Dios. Fíjense en lo que dice, es muy fuerte y muy contundente. Dice, los malos serán trasladados al Seol. El Seol es el lugar de los muertos, quiere decir, la muerte se le aproxima. Esto dice el salmista. Todas las gentes que se olvidan de Dios. A veces la gente se acuerda de Dios cuando ya está en la última hilacha de la vida, ¿no? Cuando ya está para las tres luces, como dice, ¿no? Cuando estamos tocando fondo, cuando no damos más, dice, ay Dios mío, y empezamos a querer pedirle perdón a Dios, todas estas cosas.
Pero ¿qué ha pasado durante toda nuestra vida? ¿Qué ha pasado cada amanecer, cada mañana que Él renovó su misericordia para cada uno de nosotros y tenemos la gracia personal que Dios nos salva y la gracia común para todos, incluso para hasta los mismos satanistas que tienen el aire para respirar? Eso es gracia general, ¿no? Una gracia común que Dios da a todos. Porque hay brujos satanistas que invocan al diablo, pero Dios le da el aire para que respire, le presta la vida. Ellos acumulan ira para el día de la ira y el justo juicio de Dios, pero sin embargo en la gracia que Dios da, cada mañana sale el sol, cada día se manifiesta como una oportunidad más para las personas. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Somos hombres o somos varones de Dios? El hombre se levanta y ahí nomás se pone en el afán de la vida y vuelve otra vez y se acuerda, no he orado. Entonces hace una oración religiosa, rutinaria y sigue con lo suyo y llega a la noche cansado, no quiere saber nada, se quiere distraer y pone Tinelli. Me distraigo para distenderme un poco. Y como yo estoy tan cansado, entonces no tengo tiempo para orar, directamente me pongo a dormir y mañana si me acuerdo. Ese es el hombre en peligro. Pero el varón de Dios jamás se olvida de Dios. Jamás. Reconoce de dónde te sacó el Señor. Reconoce que cada cosa que el Señor te da es porque te bendice. Cada cosa, hasta la vida misma, cada minuto, cada momento que nos da, Él nos bendice de esa manera. Por eso dice, toda la gente que se olvidan de Dios, no hay otra cosa que encaminarse a su propia muerte. Leamos el Romanos capítulo 1, versículo 28. Romanos 1, 28. ¿Vamos bien hasta acá? Vio que nos hace falta siempre ver qué nos dice la Biblia en cuanto a la conducta. Romanos capítulo 1, este es un versículo también que hace referencia al juicio y la justicia de Dios. Dice así, Romanos 1, 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, cuando alguien no tiene en cuenta a Dios, cuando alguien se olvida de Dios, cuando vive la vida simplemente por amando su propia vida y olvidándose de Dios, Dios no se queda quieto, no se queda cruzado de brazos. Dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Los hechos de una persona que no tiene en cuenta a Dios cada vez van a ir de mal en peor. No importa si se dice evangélico, si va a una iglesia, si toca la guitarra, si predica, porque yo puedo hacer muchas cosas figurativamente, ficticiamente, yo puedo hacer cosas para engañarlo a todos ustedes, pero si yo no vivo una vida que respalde al Señor, soy una persona que digo ser de Dios, pero mis hechos lo niegan. Esto lo dice la palabra. ¿Se acuerda que hace poco hablamos de cristianos teóricos pero ateos prácticos? Así hay muchos, ¿no? Que son cristianos de teoría, pero son ateos en la práctica, porque no es ateo lo mismo que antiteos, ¿sí? Antiteo es directamente que no dice Dios no existe. El ateo no niega que Dios existe, sino que él vive sin gobierno de Dios. Ahora, una persona que dice yo soy un hijo de Dios, soy un cristiano, sí, teórico, pero tu vida no refleja porque no hay ni gobierno del Espíritu Santo, ni tu vida está basada en Cristo, en su palabra. Entonces, para ser una persona que se muestra como un varón de Dios, nunca se olvida de Dios cuando Él nos bendice. ¿Amén? Muy bien. ¿Qué otra característica encontramos acá? Allá dice, procura vivir en santidad y en integridad. ¿Qué significa vivir en santidad y en integridad? Eso puede llevarnos a formular una pregunta a nosotros. ¿Cómo vivir en este mundo como verdaderos varones de Dios? Ustedes saben que ser santo en este siglo XXI duele, cuesta, suena como imposible, pero no es imposible. Porque hay que aclarar dos cosas. Primero, somos santos porque Dios, como el juez justo, desde su trono nos ha declarado santo. Pero la declaración de Dios que nos dice que somos santos no significa que yo viva como santo. Ante Él somos santos. Pero ¿qué hay que hacer nosotros cuando hemos sido llamados santos? Practicar la santidad cada día. Eso significa el proceso de la
santificación. ¿Se da cuenta? Yo puedo ser una persona que ante el juez acá en tribunales llega el veredicto y él me dice, te declaro inocente. Cuando de alguna manera yo soy liberado y salgo afuera, yo porque he sido declarado inocente no quiere decir que tengo rienda suelta para ir a asaltar y hacer lo que quiera. Yo debo seguir viviendo como una persona que ha sido declarada inocente. ¿Se da cuenta? Bueno, Dios nos ve a nosotros como santos porque Él nos declaró santos. Pero la práctica de la santidad es diaria. Santificándonos cada día significa apartándonos de toda especie de mal. Por eso es que la integridad, un varón de Dios es íntegro cuando piensa, habla y hace una misma cosa. Hay un criterio de lo que vive, hay un criterio de lo que hace. Entonces, ¿qué podemos ver en cuanto a esto? Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. ¿Qué dice el apóstol Pedro acerca de la conducta, de cómo vivir como varones de Dios en este mundo? Dice, por tanto, Primera de Pedro 1, 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué dice? ¿Qué significa esto de ceñir los lomos de vuestro entendimiento? ¿Sí? Está haciendo referencia a que razonemos con una verdad bíblica de que nos convenza de que en verdad nosotros hemos sido declarados santos. ¿Sí? Esto es importante, que nosotros podamos entender, razonar, creer que Dios nos declaró santo. Ahora, ¿cómo Dios puede declarar santo a un pecador si Dios es justo? Dijimos que Dios no puede perdonar al pecador, porque sería injusto. Dios tiene que satisfacer su justicia para que el hombre sea perdonado. Entonces, lo único que podía acontecer para que su justicia sea satisfecha era que alguien tome el lugar del pecador, que alguien sea el que reciba el sustituto, el que reciba la imputación de nuestros pecados. El pecado de todos nosotros que merecíamos la condenación fue sobre Cristo. Cristo es sustitución, ¿sí? Él no tan solo murió por mí, sino que murió en mi lugar, ¿sí? ¿Y qué debemos entender esto? De que a Él fueron imputados las culpas, los cargos que yo tenía por causa de mi pecado. Entonces, ¿qué hizo el Padre? El Padre, con su justicia, quebrantó al Hijo, ¿sí? Uno dice, no, lo mataron los judíos, los mataron los romanos. A Cristo lo mató el propio Padre por su justicia. Esto nos cuesta a nosotros entender porque no es un Dios bonito. No, Dios es justo y en el momento que vio a Cristo en la cruz del Calvario, no lo vio en ese momento como hijo, sino como lo vio como Adán, como el hombre pecador, como el cuerpo de pecado, y Dios debía hacer que la justicia sea satisfecha cumpliéndose la ley, que la paga del pecado es la muerte. Y en vez de morir nosotros, ha muerto Él. Entonces, cuando Cristo muere, el Padre recibe la satisfacción de su justicia, entonces dice, todos los que han muerto en Cristo han sido justificados, han sido perdonados. Entonces, ahora sí, yo puedo ser declarado santo, no por algo que yo haya hecho, sino porque me fue imputada la justicia de Cristo en mí. Mi pecado fue imputado en Él y la justicia de Cristo fue imputada en mí. ¿Lo ven? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender de lo que es vivir santo. Entonces, ¿qué dice? Por tanto, ceñid los lomos, de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Nosotros estamos en salvación, pero esperamos algo cuando Cristo venga por segunda vez. Cuando se completa esa gracia, ¿qué es? La glorificación. La glorificación es por fin abandonar este cuerpo corrupto, que la ley del pecado está en nosotros. ¿Cuánto han pecado hoy? El solo hecho de abrir los ojos ya estamos pecando. ¿Por qué? Porque la ley del pecado está en nosotros. Ahora, pecamos por torpe que somos, pero ya no somos esclavos del pecado. Ahora, si alguien peca y peca y peca porque no puede dejar de pecar, es que todavía no ha sido liberado por Cristo,
no ha sido regenerado y esa persona sigue esclavo del pecado. Pero nosotros podemos pecar por torpe que somos, por la concupiscencia, por la naturaleza. Hasta Pablo decía, yo no sé, soy un miserable porque yo hago lo que no quiero y lo que tengo que hacer no lo hago. Pero me di cuenta que no era yo el que pecaba. Era el pecado que está en mí, en mis miembros, que obedece a la ley del pecado. ¿Se da cuenta? Acuérdense en que nosotros por naturaleza tenemos tendencia al pecado y al mal. Pero por naturaleza no podemos buscar a Dios si no fuese que Él nos ha dado el don de la fe para buscarle y creerle. Fíjense, para creerle a Dios hemos tenido que recibir la fe de Dios como un regalo para poder creerle a Dios y vivir una vida transformada. Pero para creerle a Satanás no necesitamos ninguna cosa, le creemos de una, ¿no? De primera le creemos al diablo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza está manifestada por esa debilidad. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que seamos sobrios y que esperemos que cuando Cristo venga por segunda vez, seremos transformados, glorificados, entonces la gracia será completada. ¿Por qué no lo prende el ventilador ese que está ahí atrás un poquito, Ale? Porque creo que están subiendo, ¿sí?, la temperatura. Hay un ventilador más allá atrás, no sé, bueno, si alguien quiere buscarlo en la piecita de acá de atrás. Estás con calor, bueno. ¿Vamos bien? Fíjense en lo que dice el versículo 14, vamos rapidito. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a ¿qué cosa? A los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Acá vemos nosotros de que hay una característica, hijos obedientes. ¿Qué te dice que debemos hacer? No conformarnos a los deseos que antes teníamos. Antes, Dios nos habla a través de Pedro diciendo, antes eran esto, ahora son otra cosa. Entonces ya no hagan lo que eran antes. Vivan una realidad diferente. Y dice acá la palabra de Dios, versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros como santos en algunas áreas de su vida. En todas, dice, en toda vuestra manera de vivir. Ahora, ¿yo puedo ser santo con el manejo del dinero? Sí. Yo puedo, en todo. No hay excusa. Yo soy santo en todas las cosas, pero en la parte sexual yo me satisfago, me tiro una canita al aire. Otros se confunden y dicen, no, pero si yo soy casado, yo puedo hacer todo con mi esposa. Justamente, Hebreos 13 dice que Dios bendice algo del matrimonio. Un solo mueble bendice Dios en el matrimonio. La heladera, la cocina, el lavarropa. ¿Qué es el lecho? La cama. Dice, Dios bendice la cama, pero que sea sin inmundicia, sin contaminación. Vivimos en el siglo XXI donde la pornografía no hace falta ver la tapa del plástico rojo de la revistita, como había hace unas décadas atrás. Hoy en día tenés abiertamente y explícitamente los ataques sexuales. Entonces, el varón de Dios debe saber honrar a su esposa, incluso hasta la intimidad sexual. De que no sea que uno esté teniendo genitalmente con su esposa, pero con su cabeza está teniendo sexo con la modelo que ha visto en la pornografía. Hay que entender estos principios de lo que es ser santos en toda vuestra manera de vivir, para hacer negocios, para vivir una realidad. Mira, de allá creo que tenés los trifásicos, de aquel lado. Pasa, así está. Acá estamos entre casa, ¿sí? Se está entendiendo, pero acá dice que seamos santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Ven la palabra sed? Hace referencia a una orden. Esto es imperativo, no es que si me nace, si es que puedo. Dice Dios, sed santo, es una orden, es un mandato. Entonces ahí donde decimos, no, entonces es imposible. No es imposible. Todo depende del grado de madurez y de fortaleza espiritual que tenga tu espíritu. Una vez un hombre tenía dos perros, un perro blanco y un perro negro. Y él se ganaba la vida haciéndolos pelear a los perros en la plaza pública. Entonces la gente iba y apostaba. Veía al perro negro que era un semejante perro, así un mastodonte, y el perro blanco estaba así todo dormidito, flaquito. Entonces, ¿qué hacía? La gente apostaba 100% al perro negro y él apostaba al perro blanco. Resulta ser de que cuando se largaban a pelear,
El perro negro perdía con el perro blanco. Dice, pero la gente no sabía qué pasaba y él se llenaba de plata. Viene el mes siguiente, cuando los perros estaban bien, la gente va de una a darle toda la plata al perro blanco y él apuesta al perro negro. Entonces se largan a pelear y ¿qué sucede? Que el perro negro le gana al perro blanco. La gente estaba desorientada. Pero ¿cómo puede ser que usted siempre acierte cuál es el perro ganador? Y dice, es muy fácil. Yo le doy de comer todo este mes al perro que esté fuerte y que sea el ganador, y no le doy de comer al perro que se debilite y va a perder. Bueno, nosotros tenemos una lucha permanente entre la carne y el espíritu y la carne. Si yo prevalezco siempre en los apetitos de la carne, claro, ¿qué voy a ser santo? ¿Qué voy a practicar la santidad? Si apenas me pasa una morocha, ya estoy... Apenas tengo un dinero que yo digo... pero si después de todo me están negreando en el laburo, así que yo me cobro 100 pesos, porque es justo que yo me cobre 100 pesos. ¿Se dan cuenta? Eso es porque tu vida espiritual está tan flaca, porque no te alimentas de la palabra, porque no tenés intimidad con el Señor, porque no tenés una vida de oración, porque no te abstenés de toda especie de mal. Entonces, naturalmente, una persona va a vivir cayendo. Entonces, sí que es imposible ser santo. Pero cuando una persona determina empezar a alimentarse de Cristo como el pan de vida, y empezar a vivir una vida que dice, no, porque ¿qué no dice el Señor? ¿Querés ser mi discípulo? Niégate a ti mismo. Niégate. ¿Sí? Escriba la definición teológica que le voy a dar, qué significa negarse a sí mismo. Dice Jesús, esto significa negarse a sí mismo. Dígase no. Eso es todo. ¿Vio qué profunda la definición teológica? Dígase para todo. ¿Por qué? Porque cuando yo consulto a Dios, Dios es el que me dice todas las cosas con naturalidad, me responde. ¿Me está entendiendo? Ese versículo de Jeremías 33:3 que lo usan para las campañas de milagros, no tiene nada que ver con los milagros. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No vemos ningún milagro ahí, estamos hablando de enseñanza, de secretos de Dios, de cosas que no conocemos. Pero sin embargo, queda lindo en la campaña de milagros, metemos Jeremías 33:3. Y no es así, está sacado fuera del contexto. ¿A dónde apunta la palabra de que yo pueda saber que cada vez que hay algo que yo no lo sé y Dios todo lo sabe? ¿Qué dice? Anda al consejero, buscalo al Señor, consultale al Señor y el Señor te va a decir lo que tenés que hacer. Esto es una realidad espiritual que no tenemos que quitarla. El versículo 16 dice, porque está escrito, es una orden, está decretado, ¿sí? Sed santos porque yo soy santo. Yo no puedo decir que soy hijo de mi Padre Celestial cuando mi ADN es otro. Estoy mostrando otra conducta de vida. ¿Se entienden? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entender qué es lo que hizo el Señor por nosotros. Mire qué clave que es el versículo 18. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cuántos saben de dónde el Señor nos sacó? ¿Se dan cuenta? ¿Reconocen de dónde el Señor te sacó? ¿O de dónde el Señor te está sacando? Porque algunos están en proceso, ¿no? Te está sacando. Bueno, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Una vida que no tiene sentido, significa eso. Pueden tener la pared llena de títulos y condecoraciones del hombre, pero si no es Dios el que te rescató, es una vida en vano. Pero Él te rescató y dice, el cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué hizo el Señor? Él nos dio una nueva identidad, sacándonos de un lugar y transformándonos en otro. Lo que nos decía el Señor el domingo, nuestra vida apestaba por el olor a pecado y pasamos a ser olor fragante a Dios. Esa transformación la hace solamente Dios. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, ¿cuál es la conducta del varón de Dios que tenemos que ver? Capítulo 2 de Primera de Pedro. Dice el versículo 11. Fíjense, allí el mismo capítulo, el mismo libro de Pedro, carta de Pedro, primera, capítulo 2. Versículo 11, dice, amados, yo os ruego
como a extranjeros y peregrinos. Eso es importante que lo sostengamos y lo aprendamos. Nosotros, aunque estamos en el mundo, Jesús dijo, no somos del mundo. No es nuestra naturaleza, no somos del palo del mundo. Entonces no amemos el mundo, no aplaudamos, no aprendamos de cosas del mundo, ni coqueteemos con las cosas del mundo. Dice, amados, les escribo porque ustedes son extranjeros y peregrinos. Quiere decir, están de paso en esta tierra. Nuestra ciudadanía es celestial. Cuando venga Cristo y cuando se manifieste el reino eterno de Dios, vamos a entrar nosotros en posesión del cielo nuevo y tierra nueva con el Señor para siempre. Pero mientras estamos aquí, nosotros somos extranjeros, peregrinos, ¿sí? Cuando usted se va de viaje a algún lugar, no se va con la heladera, con el lavarropa, el secarropa, las paredes, la casa, no, usted va con una valija nada más, ¿no es cierto? Porque va de paso y después vuelve. Bueno, nosotros estamos de viaje, estamos de misión en este mundo. Nuestra misión es proclamar el Evangelio de Jesucristo hasta que el Señor venga. Y cuando terminemos nuestra tarea volvemos a casa. Porque el cielo no es nuestro destino, es nuestro origen. Dios nos pensó antes de la fundación del mundo para que seamos nosotros salvados y volvamos al lugar que pertenecemos. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Qué dice acá? Les ruego como a extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Contra quién batallan los deseos carnales? Contra el alma. El espíritu va a batallar contra la carne por el alma. El alma es tu esencia, tu persona, quién eres tú, tu identidad. Entonces, una vida de un cristiano puede estar en lo más profundo del pecado o sentado con Cristo en las alturas. ¿Depende de qué? De que si has sabido resistir a la tentación, si has sabido vivir como un verdadero varón de Dios, o se ha dejado llevar por los apetitos de la carne. ¿Sí o no? Mire, la tentación parece hermosa cuando viene, pero cuando pecamos, ¿cómo nos sentimos? Lo peor que puede haber. Sucio, indigno. Ni siquiera podemos levantar los ojos delante del Señor. ¿Y quién pone ese sentir de tristeza? Es el Espíritu Santo que nos está convenciendo de pecado. Pero hay muchos que dicen que son cristianos y salen del prostíbulo, se van a agarrar a la guitarra y siguen tocando y como si nada. ¿Y por qué pasa eso? Porque nunca han sido regenerados. Dicen que conocen a Dios, pero sus hechos lo niegan. Pero el que ha sido verdaderamente convertido a Dios, el Espíritu Santo, no nos deja tranquilos hasta que doblamos nuestras rodillas y confesamos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Muy bien. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, o sea, los que son pecadores. ¿Cómo debe ser nuestro testimonio? Bueno, debemos vivir de una manera que los demás digan y vean que algo ha pasado con nuestras vidas. Para que los que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Está hablando del regreso de Cristo. Al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Esto habla de conducta social. Nosotros estamos en un país donde hay gobiernos, donde hay patrones, donde hay gerentes, donde hay maestros, donde hay profesores, directores. Toda institución de autoridad ha sido puesta por Dios. Y nosotros, dice, debemos someternos bajo esa autoridad. Ahora, fíjense en que dice el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Saben quiénes son los únicos picudos que hablan por todo el mundo? Los ignorantes. El hombre sabio guarda sus palabras, dice, ¿no? Pero ¿saben qué nos dice como principio? Que tu conducta y tu bien actuar hacen que los ignorantes se callen y te den lugar a que vos enseñes y vos expreses lo que estás viviendo. Esos son principios, pero muchos no lo toman. Prefieren meter el marketing dentro de la iglesia y buscar las técnicas de marketing en vez de aplicar los principios bíblicos de la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta entre la diferencia de un hombre, de un varón de Dios? Ya dijimos que machos son los que portan genitales nada más, como los perros, que son machos. Pero nosotros somos varones de Dios.
que es otra cosa, que tenemos conductas que nos identifican con el Señor. Versículo 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Esto es importante darnos cuenta de que hay un propósito de por qué nosotros vivimos y hacemos todo lo que hacemos. Ahora dice la Escritura, el versículo 24, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados? Habla de Cristo, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en pecados, vivamos a la justicia, y dice, por cuya herida fuisteis sanado. Es reconocer que Cristo es el que venció, Cristo es el que triunfó, y nosotros debemos vivir una vida diciendo, no, a mí no, es al Señor. Él el que se merece, no yo. Nosotros simplemente hemos recibido un regalo que ni siquiera lo merecíamos. A veces recibimos regalos de cumpleaños y decimos, es que te mereces porque es una excelente persona. Bueno, Dios dice, mira, no te mereces nada, te lo regalo de pura gracia. ¿Se dan cuenta? Porque Dios hace eso, es su gracia. Y en su gracia nosotros es favorecido. Mire, yo no busco el amor de Dios, sé que lo tengo y es por gracia. Pero el amor de Dios ha sido manifestado a través de la obra de Cristo. Porque si nosotros buscamos el amor de Dios, no hay nada de nosotros que atraiga el amor de Dios. Porque el hombre natural, dice la Escritura, no busca a Dios, no hay justo ni siquiera uno. Es muy limpio de ojos el Señor para ver la inmundicia de nuestras vidas, de nuestros pensamientos. Paul Washer decía, si me presta su mente, la ponemos en un proyector y la pasamos en pantalla gigante para ver todo lo que usted piensa en el día. Está fuerte eso, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra mente a veces es contaminada por los pensamientos de nuestra propia naturaleza y las influencias de Satanás también. De continuo, solamente el mal, dice Génesis. Eso es un principio, ¿se da cuenta? Ahora, ¿qué debemos ver esto? Dice, abstinencia de todos los apetitos carnales. Mire, a mí si me quiere invitar a comer, deme cualquier comida, no me dé tallarines. Es lo único que no me gusta. Mira, ¿cómo no me gustan las pastas? Sí me gusta, pero los tallarines tengo un problema, ¿sí? Pero lo como, y mire el humor que tiene el Señor, ¿no? Porque cada vez que viajo a algún lado, lo primero que me ponen es un plato de tallarines. En todo lugar me sirven así, pero bueno, yo lo como dando gracias a Dios. Pero si yo pudiera elegir entre un panchito y un tallarín, me como un panchito por una cuestión de gusto, ¿sí? No me provoca apetito, ¿sí? Si yo le pongo una parrilla acá, ¿a ustedes le provoca apetito? Y eso que no hable de la carne, hable de la parrilla nada más, ¿no? Imagínense si tiene una parrilla con carne. Bueno, fíjense ustedes, ¿a quién no le provoca apetito algo que deseamos? Pero si hay algo que usted no desea o que le produce asco o repulsión, no lo va a desear, ¿no es cierto? Bueno, cada uno de nosotros sabemos perfectamente qué es lo que mi carne tiene apetito. ¿Sí o no? Eso lo quiero yo, tener asco al pecado. Bueno, va subiendo. Yo te dije que va subiendo hasta que te encontres con Cristo, Mario. Esa es la idea. Ah, no. Eso es imposible. Como dice usted, no tenga así, yo lo convierto de la barra. Por darte la vuelta. Bueno, eso hasta que te conviertas, Mario. Esa es la transición, ¿sí? Ahora, fíjense ustedes que... Bueno, no es acá. Empieza por la obra del Espíritu Santo, Marito, ¿eh? Pero Él es sincero. Él es sincero, por eso te agradezco que seas así, ¿eh? Para eso son entre reuniones de varones, porque a mí me gusta que sean expresivos. 15 años. Y si Dios quiere 15 años más, ¿cómo va a hacer? ¿Va a pegar? Ahora, fíjense ustedes que la Escritura nos dice de que las conductas se las pueden tener. Pero ¿qué necesita Mario? La base de Cristo y su palabra y el gobierno del Espíritu Santo. Y ahí cambia la cosa, como todos nosotros necesitamos. Pero nuestra carne sabe perfectamente lo que desea. ¿Me está entendiendo? Yo no encuentro ningún hombre que tenga debilidad sexual por una heladera. No se excita con una heladera. Pero sin embargo sabe otras cosas que le produce y lo lleva al pecado. Fíjense ustedes que hay cosas que el hombre sabe cuando está en peligro. El hombre sabe cuando está en peligro. Por eso que dice la palabra, huye de las pasiones.
Huye de las tentaciones. Hay cosas que nosotros debemos entender que no se requiere tener, hay que ser macho para resistir la prueba. No se trata de eso. Se trata de ser un varón de Dios que bajo el temor de Jesucristo y bajo la orden de ser santo se atreva a vivir una vida en santidad. El desafío más grande y la evidencia más grande de que un hombre se transforma en un varón de Dios es porque es valiente y esforzado. Pero ya dijimos, ¿para qué se acuerdan? Para cumplir lo que la palabra de Dios dice. Y ese es el punto más importante. Muchos pueden tener la Biblia más cara de estudio, pueden tener la mejor Biblia, pero es un cobarde para aplicar lo que dice la palabra. Para aplicar lo que dice la Escritura es necesario que seas valiente. Eso lo dijo Dios a Josué. Mira, que te mando que seas muy valiente para que pongas por obra lo que dice la Escritura y no te apartes ni a derecha ni a izquierda de lo que te dice el Señor. ¿Sí? Bueno, eso es bueno. Claro que sí, y por eso es que perseverás. No. ¿Sabes por qué perseverás? Porque Dios te preserva. Si no, no hubieras seguido, pero estás perseverando. Entonces, haces bien de estar así, hasta que te encontres con esa libertad que anhelás. Muy bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? Entonces, abstinencia de todos los apetitos carnales, manteniendo y sosteniendo y perseverando y aguantando. Esas son palabras clave que tenemos que tener, ¿sí? Ese mantenerse firme significa aguantar, sostener, soportar. La vida de un cristiano no es fácil. Hay que soportar, hay que aguantar, hay que mantenerse. Eso es importante entenderlo. Tiene una influencia muy clara en la relación con los demás, ¿sí? Porque yo puedo ser muy santo en la iglesia, pero muy diablo afuera, por la relación que tengo con la gente. Si yo soy influencia por los demás, o los demás me influencian a mí. Entonces, un varón de Dios puede tener la misma característica que tuvo el mismo Señor Jesucristo estando acá en la tierra, que Él se sentaba a comer y había prostitutas, pecadores, publicanos, ladrones. ¿Sí o no? Pero Él era el centro de la atracción. Él era el que tenía la palabra en su boca. Todos estaban admirados. ¿Y cuál es el fin? Que todos terminaban arrepentidos. Pero, sin embargo, hay muchos que dicen que son hijos de Dios que están sentados en la mesa con prostitutas, travestis, todo lo que menos hacen es hablar de Cristo y permanecer para el Señor, sino que son contaminados. El que más chiste verde se cuenta justamente es el evangélico. ¿Me está entendiendo? Entonces, la vida testimonea y da clara evidencia si somos nacidos del Señor, si somos varones conforme a lo que el Señor nos está diciendo. ¿Qué más dice? Miren lo que dice el versículo 23. Quien cuando lo maldicen o lo maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esto significa soportar las injusticias y saber encomendarla en las manos de Dios. Muchas personas son injustamente tratadas, son insultadas, son agredidas por causa de Cristo. Pero ¿qué dice la palabra? Que no iba a buscar la venganza, a responder, sino que directamente encomendaba a aquel Dios justo todas las cosas. Y esas son características que evidencia el varón de Dios, porque el que dice, no, yo soy macho, por eso solo me la he arreglado. Bueno, ese es un problema de naturaleza, pero el hombre de Dios tiene otra característica. Y ser un varón de Dios no significa ser tonto, sino significa ser sabio. ¿Sí? Porque ¿a quién pretendemos agradar nosotros? ¿A Dios o a los hombres? Dice la Escritura. Muy bien, vamos bien hasta acá. ¿Qué tenemos que entender? Que la conducta también tiene mucho que ver. Por ejemplo, acá dice, se purifica por medio de la obediencia y de la palabra de Dios. ¿Cómo puede hacer una persona para llegar a ser un varón de Dios? Purificarse permanentemente por medio de la palabra, por medio de la obediencia al Señor. Esto es algo necesario, es algo muy, muy vital para la vida de una persona que realmente se entrega a Jesucristo. ¿Qué tiene que hacer? Practicar la obediencia. Por naturaleza somos desobedientes, somos desleales, somos rebeldes, por naturaleza. ¿Se ha dado cuenta que a los niños hay que mandarlos a la escuela para que aprendan a hacer lo bueno?
pero nadie le enseña a hacer lo malo. Desde que nacemos, hacemos lo malo. Sacamos la lengua, le agarramos los pelos al otro, le robamos el juguetito. ¿Por qué? Porque por naturaleza somos malos. Entonces, la obediencia se la aprende. La Biblia dice que Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, la obediencia tiene costo, tiene sacrificio. El saber obedecer es saber estar bajo autoridad. Por eso pusimos que el Espíritu Santo está sobre la persona para que pueda obedecer al Espíritu Santo de Dios. Él es el que gobierna. Él es el que manda en todas las cosas. Y es como se muestra esa diferencia. Vamos al otro globito. ¿Qué dice allá? Se abstiene de todos los apetitos. Eso ya lo dijimos, ¿no? Muy bien. Aplica la palabra, la vive y la disfruta. Esto es un ejercicio diario de un varón de Dios. ¿De qué se trata? Si ustedes tienen una devoción diaria con el Señor, no tan solo es leerla y decir, Señor, ya he leído, ¿no? Ya he leído, Señor. Pero ni te acordás de lo que leíste. No, es aplicarla la palabra en su vida. ¿Qué me dice el Señor? Ahora, no se trata de hacer la bibliomancia. ¿Sabe lo que es bibliomancia? Y agarro la Biblia y hago así. Eso no es la Biblia al azar. No se trata de eso, ¿sí? O algunos van a agarrar y van a ver y dice, y Judas fue y se ahorcó. No, eso no. Ve tú y haz lo mismo, ¿no? ¿Qué me está diciendo el Señor? No se trata de eso. Se trata justamente de guiar, ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que la palabra se aplique a mi vida. ¿Cómo resulta esto? ¿Le habrá pasado a ustedes que están leyendo y cuántas veces habrán leído el mismo versículo y sigue leyendo y pareciera que un texto te está resaltado con flujo y te empieza a pegar en el espíritu? Bueno, Dios te está hablando sobre eso y necesitamos aprender lo que Dios nos dice. ¿Por qué? Porque hay que aplicarla a la palabra. Hay que aplicarla, ¿sí? Entonces, en el sentido de la familia, del varón de Dios, como esposo, como padre, del uso del dinero, de nuestra sexualidad, de las relaciones sociales, la relación de empleado, de patrón, todas estas cosas las dice la palabra. Y la palabra nos da respuesta para cada cosa, para cada cosa. Todo lo que la palabra de Dios nos dice es útil para corregirnos, para instruirnos, para convencernos si hay duda, a fin de que alcancemos una plenitud, la estatura de Cristo. Entonces es necesario poder tener esto. Y por último, ya encontramos que la vida de un varón de Dios evidencia ¿qué cosa? El honor y respeto. ¿Hacia quiénes? Esposas e hijos. Veamos lo que dice 1 de Pedro capítulo 3. El versículo 8 al 13. 1 de Pedro capítulo 3. Perdón. 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Mire, muchos se casan simplemente porque le han enseñado a la iglesia que para no andar quemándose sexualmente mejor que se case, dice. No, muchachos, no se trata de eso, ¿sí? Se trata justamente de que si yo quiero casarme, quiero formar una familia, antes de cualquier cosa yo tengo que pedir sabiduría de Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Que debemos dar honor a la mujer como a vaso más frágil. Es muy fácil romper una relación, es muy fácil destruir a esa varona que Dios ha puesto a nuestro lado, cuando nosotros no vivimos sabiamente con ella. La sabiduría. Estamos impregnados de humanismo, de machismo, de feminismo las mujeres. Estamos impregnados de tantas situaciones que pensamos que son correctas y no son bíblicas. ¿Sí, Gustavo? Todo eso es una conducta bíblica, ¿sí? Yo creo en la amistad y en el compromiso matrimonial y en las bodas. El noviazgo yo le llamo hoy en día noviazgo, ¿no? Porque da asco lo que hoy se ve, ¿no? Pero el noviazgo tiene la complicidad de el aval de los padres y los pastores para fornicar.
hoy en día. Entonces yo creo el modelo bíblico. El modelo bíblico es, Jesús nos llama primero amigos, fuimos comprometidos a bodas con Él por medio del Espíritu Santo, pero se fue a preparar el lugar donde nosotros vamos a vivir como la amada esposa, y Él viene para las bodas. ¿Y el noviazgo? ¿Dónde está el noviazgo? No hay modelo bíblico de noviazgo. Es una cultura. El noviazgo es una vida cultural. Yo a lo que más puedo aconsejarle a los novios o a las parejas, le digo, mire, mejor conózcanse como amigos, pero no le da el derecho a tener ni uno de otro, ninguna otra responsabilidad, hasta que Dios confirma que son el uno para el otro. Entonces sí, comprométase y después cásese. Hoy en día todos se quieren poner de novio. Hay que conocerse. Sí, pero resulta ser que se conocen primero íntimamente y después cuando ya se casan se quieren conocer el carácter. Estamos en problema. La Biblia, hay que ver qué modelo nos da la Escritura, hermano. ¿Qué modelo nos da la Escritura? Le hago una pregunta. Dios le preguntó a Adán, Adán, ¿te hace falta una mujer? No, ¿qué dijo Dios? Vio que el hombre estaba solo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Segundo, Dios le dijo a Adán, Adán, ¿cómo la querés? ¿Rubia, morocha, pelirroja? ¿Le dijo así? No. ¿Qué hizo Dios? Lo mandó a laburar, Adán. Dice que le trajo todos los animales que había creado y le dijo a Adán, poner el nombre. Eso dice la Biblia. Y Adán le empezó a poner el nombre a todos los animales. Cuando él terminó, cayó rendido en sueño profundamente. Y cuando menos participa el hombre, Dios hace la mujer idónea. Estos son principios. Hay varones que andan miroteando, se inscriben en campamento, en congreso, viajan para todo, van todas las iglesias. ¿Por qué? Porque andan buscando la voluntad de Dios. Estamos en problema. ¿De qué se trata esto? ¿Querés casarte? ¿Querés formar un hogar? Bueno, ¿qué esperas? Anda a trabajar para el Señor. Porque mientras más está ocupado para Él, el Señor se encarga de la idoneidad. Porque ¿para qué es la varona? Complemento idóneo para el varón. ¿Sí? No es que el hombre es idóneo para la mujer. Mire, me he casado y si viera las pizzas que hacemos con mi esposa. No ha puesto el Señor para que usted sea idónea a la mujer. La mujer es el complemento para el varón, eso dice la Biblia. Por eso el varón es cabeza de la mujer. Y yo sé que estos tipos de pensamientos impregnados de humanismo le llaman a la Biblia machismo. Pero Dios es espíritu. Dios no tiene nada que ver con el pensamiento del hombre. Como son los cielos así de la tierra, así son de lejos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Pero hay principios que el que se atreve a creerle y lo aplica, obviamente ve la bendición del Edén. Pero el que no, ahí anda su tierra llena de espinos, sudando y renegando. Ustedes se han dado cuenta que es Adán el que en él pone el nombre, será llamada varona. Y es Adán que después del pecado le cambia el nombre y dice, ahora te va a llamar Eva, porque para lo único que me sirve para tener hijo. Porque Eva significa madre de muchos. Adán le cambia el nombre, no fue Dios el que le puso los nombres, fue Adán. Entonces eso se transformó en la mente del hombre. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Ya para ir terminando. Debemos nosotros honrar a Dios a través de la sabiduría que nos da para tratar a nuestras esposas como vasos más frágiles. Y dice las consecuencias que trae esto. Fíjense ustedes. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si yo no estoy tratando a mi esposa como Dios me manda, no hay comunión con Dios, no hay comunicación con Dios, hay estorbo en las oraciones. La línea está bloqueada, te dice. No podés llegar. Son principios de la palabra de Dios. Entonces fíjense en cuánto necesitamos aprender, porque un varón de Dios no tiene tan solo características de ser un varón que todo lo hace muy bien para Dios. Pero ¿qué pasa con tu esposa? ¿Qué pasa con tus hijos? Somos ejemplo, somos testimonios para ellos. Somos la clase de padres que nuestros hijos quieren tener, somos la clase de esposos que nuestras esposas anhelan tener. ¿Se dan cuenta? Pero depende de qué, de nuestra base y de nuestra autoridad. Todo es Cristo, todo es Él mismo.
¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Si hacemos esto, verdaderamente hay recompensa. El versículo 8 del mismo capítulo dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Hay recompensa, hay coronas, pero solamente Dios la da. Para poder concluir con esto, y vamos a tener un tiempo de que ustedes puedan expresar lo que Dios te está hablando esta noche, es muy necesario transicionar. Ya saben que transicionar es salir de un punto y llegar a otro, salir de un lugar y llegar a otro, ¿sí? De Egipto a la tierra prometida, del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Siempre hay una transición, ¿sí? En toda nuestra vida. Ahora, de la vida de un varón, de un hombre, tiene que manifestarse la vida de un varón de Dios. Son 3 niveles. Aquel que cree que es macho porque solamente endiosa su vida genital, aquel que es un hombre cuya responsabilidad la ejerce como hombre simplemente natural, pero aquel que se ha transformado en un varón de Dios. Y esto lo van a notar ustedes porque Jeremías dice: maldito, maldito el hombre, el varón que confía en el hombre, dice. No dice el hombre que confía en el hombre, sino que dice maldito el varón que confía en el hombre. Es como que hay una categoría y otra categoría. El varón de Dios no confíe en el hombre. El varón de Dios ponga su confianza en Dios. El varón de Dios consulte a Dios. El varón de Dios agrade a Dios. Pero aquel varón de Dios no puede ir a buscar consejos de personas que ni siquiera tienen relación con Dios. Decía el domingo, ¿cómo podemos abrirle el corazón a alguien que ni siquiera abre la Biblia? ¿Me estás entendiendo? ¿Sí, Mario? No, estaba pensando que verdaderamente tenemos que ser regenerados por Dios. Por supuesto. Regenerados. Porque éramos generados en un principio, nos degeneramos por el pecado, debemos ser regenerados en la nueva vida en Cristo. Amén. Muy bien. ¿Qué aplicación le damos, muchachos, para esta noche, para cerrar esta enseñanza? Que toda persona que en verdad quiere vivir una vida que agrade a Dios, tiene que tener estos ingredientes y muchos otros más que la palabra de Dios nos enseña. Pero hoy en día se pasa por alto estas cosas, se busca inmediatamente el activismo. ¿Cuántas personas quieren ser pastores, quieren ser ministros, quieren ser misioneros, viajar por el mundo, hacer todas estas cosas? Pero se olvidan de la transición. Y la transición es, Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué quiere decir? Dice Hebreos, miren a Jesús, presten atención cómo Jesús transicionó desde un pesebre hasta el trono, ¿no? ¿Y qué niveles encontramos? ¿Se acuerdan que enseñamos nivel casa, nivel ciudad y nivel reino? Jesús estuvo 30 años en el nivel casa. Y era Dios, el Hijo de Dios. Fíjese, nosotros si supiéramos que Jesús era ese changuito que andaba de 7 años y lo poníamos a predicar, a echar fuera demonios, a sanar a la gente. Pero Él estuvo 30 años en el nivel casa porque algo nos quiere mostrar a nosotros. Después pasó al nivel ciudad. Con 3 años y medio fue suficiente para expandir el Evangelio de Jesucristo. Y desde allí, por la eternidad, en el nivel reino. Algunos creen que hay que esperar que Cristo venga para que empiece a reinar. La Biblia dice que ya está reinando. Ya está sentado en su trono y ejerce autoridad y dominio sobre toda potestad y todo principado hasta que toda fuerza sea puesta por estrado de sus pies. Pero Él está reinando. ¿Se están dando cuenta? Entonces, el nivel de la transición es casa, ciudad y reino. Muchos que hacen, eliminan el nivel casa y quieren ser misioneros, pastores, evangelistas, cantantes, quieren ser una estrella de la farándula cristiana, ¿no? Y quieren ir por todo lugar, pero se olvidan de su casa. ¿Y cómo está tu relación con tu esposa? ¿Cómo están con tus hijos? ¿Cómo está la legalidad? ¿Seguís colgado del cable con el vecino? ¿Seguís pagando a media el cable con el vecino? ¿Tenés un medidor para 17 familiares que están adentro de la misma casa? ¿Seguís haciendo cosas que son ilegales? Bueno, hay que empezar a preguntarse, ¿para qué sirve nivel casa? Para legalizar toda mi casa.
Jesús dijo, Satanás no tiene de dónde agarrarse de mí. Tuvieron que mentir, pagarle falsos testigos para que puedan enjuiciarlo a Jesús, porque no encontraban nada de qué acusarlo. Bueno, lo mismo debe ser nuestro proceder, que andemos en sus pisadas. Amén.